Capítulo 5. Concéntrate en tu propósito. Si quieres desarrollar una motivación sostenible y consistente, sin importar las circunstancias, tienes que enfocar tu propósito como un láser. ¿Cuáles son los grandes objetivos para los que trabajas? ¿Cuáles son las mayores esperanzas de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te motivan a levantarte día tras día? ¿Es solo para pagar las cuentas o para poner comida en la mesa? ¿Es solo vivir otro día? No, por supuesto que no. Tienes un propósito más grande allá afuera. Desafortunadamente, mucha gente lucha con la motivación precisamente porque han perdido de vista el gran propósito de sus vidas. Créeme, esto no tiene nada o poco que ver con tu familia, lo que haces para ganarte la vida, tus obligaciones, responsabilidades o deberes diarios. Es algo más grande. ¿Te has preguntado cuál es la razón por la que sigues permaneciendo en esta tierra? ¿Piensas que no tienes un propósito de vida? Todos lo tenemos, si cavamos lo suficiente para encontrarlo. Desafortunadamente, nos desviamos tanto por nuestros intentos de mantenernos a flote que las cosas grandes no parecen tan importantes. Ahora, sabemos en el fondo que lo son, pero el problema es que nos concentramos en lo inmediato. Si seguimos así, es solo cuestión de tiempo para que sea muy difícil concluir que no tenemos ningún propósito. Simplemente nos centramos en la próxima crisis que tenemos que resolver o en el próximo conjunto de problemas que tenemos que superar. La idea de tener una razón para luchar por algo simplemente se nos escapa. Esa es parte de la razón por la que mucha gente se siente estancada. Esto no significa que no sean felices, pero no hay un propósito. Al menos no está claro. Está situado en algún lugar en la distancia, y todo lo que tienen que esperar es un conjunto de situaciones, retos y problemas uno tras otro. De vez en cuando se permiten relajarse, de vez en cuando se centran en algo que proporciona placer, pero mucho de ello es superficial, mucho de ello es temporal. Esto se debe al hecho de que nos centramos en los objetivos. Tal vez pensarás que si logras algo en algún momento del futuro, entonces serás feliz. Esto es una mentira, es una ilusión. Aquí hay un ejemplo. Cuando estaba en el instituto, tenía la impresión de que si trabajaba duro y me sacrificaba lo suficiente, entraría en esa escuela a la que siempre he soñado asistir. Después de que me fue bien en el examen de admisión y mejoré mis notas, me admitieron en una buena escuela. ¿Qué crees que pasó allí? ¿Crees que fui más feliz? Por supuesto que no. En ese momento, empecé a decirme a mí mismo, seré feliz una vez que termine la escuela con el título adecuado y consiga un trabajo corporativo. Las cosas salieron bien y conseguí un buen trabajo. ¿Crees que era más feliz entonces? En ese momento, mi definición de felicidad cambió a otra cosa. Parece que cada vez que llego a la meta, los postes de la meta siguen avanzando. Ojalá pudiera decirte que alguien más lo estaba haciendo, pero me estaba haciendo esto a mí mismo. Verás, nuestra definición de éxito y felicidad cambia según nuestras circunstancias. Si usáramos la felicidad como nuestro principal marco de referencia, nunca la alcanzaríamos. Será un destino imposible que se aleja cada vez más. Es como si estuviéramos constantemente pateando la lata por el camino. Ahora, si viviera mi vida basada en un propósito y centrada principalmente en por qué hago las cosas, en lugar de qué hacer y cómo hacerlo, probablemente tendría una experiencia diferente. El propósito no es solo un objetivo. Tu propósito realmente te define, refleja tu carácter, traza tus valores personales y refleja tu legado y destino. Sé que estas son grandes palabras para mucha gente. Después de todo, este libro se supone que es práctico, pero esto es lo más práctico que puedes envolver en tu mente. Hasta que, y al menos te concentres en las grandes cosas de la vida, que es tu propósito personal, va a ser muy difícil motivarse y permanecer así. Parece que todos los demás detalles vacíos de la vida constantemente sacan lo mejor de ti y te confundes. Tu resolución empieza a flaquear, empiezas a pensar, ¿cuál es el problema de todos modos? ¿Por qué no elijo ser feliz ahora? ¿Por qué no elijo ser feliz con las cosas que obtengo? Bueno, cuando haces eso, te estás asentando. No estás viviendo una vida enfocada en un propósito. Definitivamente, no estás viviendo la vida según tus términos. En cambio, te estás conformando solo con las migajas. Te estás conformando con las cosas que la vida te da. Antes de que te des cuenta, terminas dejando que la naturaleza mundana y rutinaria de la vida nuble tu visión. Es difícil para ti desarrollar un sentido de urgencia porque pensarías, ¿cuál es el punto? Nunca voy a ser completamente feliz de todas formas, así que mejor me conformo por ahora. No te equivoques. Cuando te concentras en tu propósito, aclaras lo mundano, rompes con la rutina
y excitas un profundo sentido de urgencia. Nunca sentirás que estás perdiendo el tiempo y que solo estás haciendo los movimientos. Todo lo que necesitas es un enfoque láser en tu propósito. Por favor, deja de hacerlo como una especie de destino. Cuando hacemos eso, nos deprimimos, desanimamos y disminuimos a nosotros mismos, porque nos enfocamos en la distancia entre donde estamos ahora y donde sentimos que deberíamos estar. Concéntrate en el hecho de que tienes un propósito en primer lugar. Libera el poder de la visualización. Una de las principales razones por la que la gente lucha para motivarse es que no siente su objetivo lo suficientemente real. Cualquiera puede escribir los grandes objetivos que tiene para su vida. Cualquiera con el suficiente esfuerzo puede armar una especie de declaración de misión y visión para su existencia personal. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si algo de esto es emocionalmente urgente y lo suficientemente real para que tenga el efecto deseado. El efecto, por supuesto, es la motivación. Una de las mejores maneras de desencadenar esto es reproducir una película mental. Imagina que tu propósito se desarrolla frente a los ojos de tu mente. ¿Qué verías? Concéntrate en los detalles y en cómo los personajes interactúan entre sí. Ahora, permítete sentir las emociones de esos personajes. Este es el tú ideal en el futuro lejano. ¿Qué tan diferente es el estado emocional de esa persona? ¿Cuánto más clara es la apreciación de esa persona sobre su lugar en el mundo comparado con tu comprensión actual? ¿Qué tan precisa es la sensación de satisfacción que tienes cuando interpretas esta película mental? Concéntrate en esto. No solo sientas las emociones, concéntrate en la realidad de estar en ese lugar. Comprende que este es tu objetivo final. Comprende que esto es lo que se supone que te empuja hacia las cosas aburridas de la vida y hacia los interminables deberes, responsabilidades y obligaciones. Esto es lo que se supone que te dará el impulso y la urgencia para superar los desafíos. Ahora, tienes que seguir repasando esto hasta que tenga el efecto deseado. No pienses que solo porque se te ocurrió la película mental la primera vez es suficiente. No, tiene que tener el efecto deseado, tiene que darte ese sentido de propósito.